Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero. Hace unos días, por parte de la consejera de Servicios Sociales, se presentó una iniciativa desarrollando una disposición del Gobierno nacional respecto a que en todas las leyes se iba a hacer mención, o sea, iba a haber una especial vigilancia en lo que afectara a los niños y en lo que afectara también a los adolescentes. En línea similar, queremos traer nosotros hoy a la Cámara un problema que consideramos, y seguro que usted también lo considera, un problema serio y un problema de los que podríamos enmarcar dentro de lo que hemos tantas veces hablado en esta Cámara, que nosotros consideramos prioritario, como sería la medicina comunitaria, la medicina que intenta prevenir antes que tener que curar. Y trata sobre, evidentemente, la obesidad y el sobrepeso, que siendo un problema para toda la población y toda la población mundial en estos momentos, tiene una especial virulencia en el caso de los niños y los adolescentes. Unos cuantos datos que usted conocerá perfectamente para ilustrar o para enmarcar un poco el tema, cómo por condiciones de vida este tipo de problemática se ha duplicado desde los años 80, que afecta la obesidad y sobrepeso casi a un 40% de la población mundial, paradójicamente, cuando hay otra gente que, en fin, pasa hambre. Como, por ejemplo, en España, en el año 2014, el 24,1% de las mujeres y el 23,3% de los varones presentaban sobrepeso y obesidad, como parece que va aumentando año a año, como 1 de cada 4 menores en nuestro país tiene algún tipo de problema relacionado con el peso, no necesariamente la obesidad, pero sí el sobrepeso, como en el caso concreto de Asturias hay 343.000 asturianos, según la encuesta europea de salud de España 2014, con sobrepeso y 169.000 que padecen obesidad, como más de 600.000 asturianos mayores de 15 años declaran que comen un tipo de comida no precisamente muy saludable varios días a la semana. En fin, un aluvión de datos con los que no voy a aburrir a sus señorías, porque están a disposición de todos. Sí, quizás de manera resumida, un dato que sirva de base para la interpelación que le voy a hacer desde un punto de vista sanitario. 1 de cada 4 niños menores de 14 años está por encima del peso que debería tener en nuestra comunidad autónoma. Bien, dicho esto, afirmar entonces como tesis para partir en la interpelación, que la obesidad infantil se ha convertido en un problema de proporciones endémicas, es decir, un problema estable, creciente y un problema serio para los servicios sanitarios. Ya sabemos que hay concausas de este problema y que, de hecho, algunas medidas se aplican en el Principado de Asturias y con cierto éxito, aunque luego voy a comentar también cuáles son las debilidades de este tipo de medidas. Las concausas son, evidentemente, el comer excesivamente y el aumento de la densidad energética de los alimentos, incluso en proporciones de azúcar en muchas ocasiones, que sabemos que generan un problema añadido que luego comentaremos. Y, por supuesto, la falta de ejercicio y el sedentarismo. Ahí la labor de las familias, la labor de los colegios, la labor de todo el sistema educativo, pues es muy importante. También sabemos que la obesidad y el sobrepeso tienen una incidencia directa sobre enfermedades coronarias, diabetes, tipo 2, cáncer, ictus, y que son realmente un problema sanitario importante. Pero mi grupo quiere incidir en un aspecto de la obesidad que someto a su consideración. Queremos centrarnos sobre todo en la obesidad infantil, en la importancia que tiene durante la niñez y la adolescencia y en su vinculación biopsicosocial. ¿Qué queremos decir con biopsicosocial? Lo que queremos decir es que, aunque la obesidad es fácil de identificar porque está a la vista, es sin embargo sumamente difícil de definir en sus causas profundas, como usted sabe bien. Hay muchas teorías etiológicas sobre la obesidad, unas de tipo biológico, otras de tipo psicológico, otras de rango genético, otras de rango celular.
Pero hay una cosa que las sociedades científicas y la ciencia, creo que en estos momentos, puede mantener con firmeza, y es que necesitamos una teoría holística, que es un tema muy complejo. La obesidad es un tema muy complejo y que no solamente tiene elementos de tipo bio, sino también de tipo psicológico y de tipo social. Usted sabe perfectamente que el ser obeso en la infancia y la adolescencia aumenta la probabilidad de ser obeso en la vida adulta y también aumenta la probabilidad de padecer una serie de enfermedades orgánicas crónicas asociadas. El riesgo se duplica. Pero en el ámbito infantil y en el ámbito de la adolescencia no son esas complicaciones orgánicas el tema fundamental, porque tienen un mayor tiempo de latencia, sino las de origen psicosocial, y en ellas quiero incidir. Usted sabe perfectamente que la obesidad tiene unos parámetros de coincidencia con determinados tipos de pobrezas. Pobreza educativa, es decir, pobreza de conocimientos, y pobreza económica. Eso está perfectamente estudiado. Y hay una interrelación profunda entre el nivel económico, el nivel cultural y la obesidad. Y esto se centra o tiene una especial relevancia en el ámbito infantil y juvenil. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que muchos niños y muchos adolescentes se meten en un círculo vicioso, en un círculo del cual es muy difícil salir, porque, a su vez, la obesidad alimenta la falta de autoestima, y la falta de autoestima alimenta aislamiento, y el aislamiento genera ansiedad, y la ansiedad, en muchas ocasiones, tiene como una de sus salidas el comer de un tipo de manera determinada, de una manera compulsiva. Ese nudo no lo vamos a deshacer con buenos consejos, os lo aseguro, no lo vamos a deshacer con buenos consejos, ni con campañas informativas. Ese tipo de personas necesita ayuda. Necesita ayuda. Hay otras manifestaciones inconscientes, usted lo sabe bien, como el bruxismo y la asociación que hay entre la ansiedad y el comer de una manera determinada, porque aquí hay que decir una cosa. La salida de la ansiedad por medio de la comida tiene que ver, usted lo sabe bien, con el masticar, con el desgarrar. Pero claro, eso implica, en muchas ocasiones, la ingestión de una serie de alimentos y la sensación, la culpabilidad respecto a ese tipo de comportamientos vuelve otra vez a sumir al adolescente y al niño en esa espiral que hemos dicho, en esa expresión de autoculpabilización y, sobre todo, de un problema que no se sabe abordar. Por tanto, si el comer como recurso antiansiedad se transforma en algo habitual, se convierte en costumbre, entonces ya tenemos ahí la madre del cordero, ya tenemos ahí el gran problema. Esos hábitos repetidos se convierten en una costumbre repetida pero mala. Señoría, vaya concluyendo. Perdón. Bien. En términos clásicos, un vicio. Entonces, me gustaría saber, desde un punto de vista sanitario, cómo la Consejería piensa abordar este problema. Porque es un problema que necesita unos protocolos muy cerrados y, en nuestro juicio, probablemente necesita un tipo de recursos de los cuales ahora no está dotada la atención primaria. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero de Sanidad, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Sí, es cierto. El problema de la obesidad en Asturias y en el resto de España y en los países occidentales es un problema serio. Y usted sabe que en Asturias, al menos en los últimos años, estamos consiguiendo algunos resultados, evidentemente resultados bastante mejores que los del resto de España. Y claramente usted me plantea dos cuestiones que pueden ser, que parecen antagónicas o que parecen diferenciadas, pero que al final son dos partes del mismo problema. El problema de la obesidad en general y de la forma de comer en el domicilio y fuera del domicilio. Me refiero fundamentalmente cuando están los padres cerca, cuando están los padres al lado y cuando no están los padres al lado, por una parte, y por otra parte todo lo que tiene que ver con los trastornos del
la alimentación, los trastornos de la alimentación, o para un lado o para el otro, desde el punto de vista de la anorexia, la bulimia, etcétera, etcétera, o al contrario, en este caso que usted comenta. Y lo cierto es que le digo que de verdad, que me es muy grato, ya se lo he dicho alguna vez y además en algún momento, que me es muy grato debatir con usted porque la verdad es que pone sobre la mesa temas que tienen que ver fundamentalmente con su preocupación directa con los pacientes y con lo que son aspectos claves y claros de la sanidad y de la salud de nuestros ciudadanos. Y a estos ciudadanos estoy seguro que también les interesan estos asuntos y evidentemente le digo que la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Asturias, consideradas conjuntamente y según los datos que están publicados, usted lo ha dicho, en el Ministerio de Sanidad y que está hablando del 40% en España, Servicios Sociales e Igualdad, referidos al año 2011 y disponibles, ya le digo, en los indicadores clave del Sistema Nacional de Salud en poblaciones entre los 2 y los 17 años, en Asturias se sitúa en el 16,5%, que es 1,5 puntos por debajo de lo que estábamos hablando de la media nacional del 27,9% en el mismo año. La evolución respecto a la medición previa de la misma fuente, que es la del año 2006, la anterior, supone un descenso de la prevalencia en Asturias de casi 2 puntos. Cuando la media española se sigue manteniendo exactamente en el mismo punto. Es decir, no ha mejorado para nada en España y, sin embargo, en Asturias ha mejorado 2 puntos, ha disminuido los problemas de obesidad y de sobrepeso infantil. Y considerando los datos de la encuesta de salud infantil en Asturias, el ESIA, que es del año 2009, la obesidad es mayor en niños que en niñas y presenta una tendencia a descender según la edad va aumentando. Evidentemente llega la edad de la pubertad y la edad en la cual los niños y las niñas quieren estar más guapos que cuando son más jovencitos. Mejora y probablemente también porque han ido aprendiendo también a lo largo de los primeros años de la vida, han ido aprendiendo cosas que se les va explicando, que se les va trabajando con ellos. Hay evidentemente una asociación importante entre obesidad y condiciones socioeconómicas más desfavorecedoras, lo sabemos perfectamente, lo que pone de manifiesto la necesidad primera de combatir o a la vez de combatir las desigualdades socioeconómicas para mejorar la salud de la población. Es algo archiconocido y no voy a entrar más por ello. En el ESIA, en el estudio que le decía anteriormente, la citada encuesta de salud infantil, en torno al 70% de la población infantil decía consumir fruta a diario, 45% en la población gitana. Las encuestas no recogen el número de piezas. El consumo de verduras, hortalizas, disminuye con la edad desde el 40% en los menores de 2 años al 14% entre los de 11 y 14. Ahí sí claramente vamos empeorando. El potito se les da a los niños jovencitos y después, cuando se vuelven adultos, la fruta no la quieren. Un 15% dicen consumir carne diariamente y el 35% carne o embutidos. Le digo los 2 ejemplos de la población gitana porque es una población en la cual hemos trabajado muy intensamente. En el Valle del Nalón se ha trabajado muy intensamente con la Asociación de Mujeres Gitanas en varios modelos de trabajo. Uno de ellos es la población infantil, otra era la población mujeres, otra era la población cuidadoras, etcétera, etcétera. Y frente al 35% de personas que consumen carne entre la población normal juvenil, casi el 70% lo hacen entre la población gitana. Quiere decir que sociedades socioeconómicas diferentes, sociedades con poder adquisitivo diferentes, evidentemente los hábitos de consumo, en este caso de alimentos y de obesidad, son también diferentes y se demuestra claramente que fue lo que estábamos en ese momento trabajando. En la encuesta alimentaria en población escolar, del 6 a 14 años del estudio Nutrición y Yodo en Asturias del año 2012, se encontró que el 60% consumían 3 o más raciones de lácteos diariamente. Somos probablemente la población española en la edad juvenil e infantil que más leche consume, lo voy a decir, en el territorio nacional.
y el 74% consumían entre 3 y 4 huevos a la semana, el 61% pescado, solamente 2 o 3 veces a la semana, y solo el 26% decían consumir de alguna forma verduras o carne. En Asturias, desde el año 2009, que eran los datos que comentaba anteriormente, 2009-2011, de población del 28,7%, bajamos al 26,5%, es decir, 2 puntos. El abordaje de este problema se ha llevado muy intensamente a través de lo que se llama la estrategia NAOS, que se ha centrado fundamentalmente en el ámbito escolar. La estrategia NAOS es una acción europea para prevención de la obesidad, actuando sobre las causas de la misma, fundamentalmente de alimentación y sedentarismo. En los comedores escolares de Asturias comen diariamente más de 15.000 escolares en Asturias, 40% del alumnado es de primaria, 5 días a la semana, 8 meses aproximadamente, 8 o 9 meses al año, en las edades claves, infantil y adolescencia, por lo que no solo tiene importancia por su valor nutricional, sino también por la influencia de adquisición de hábitos de alimentación. El programa Alimentación Saludable y de Producción Ecológica en los comedores escolares de Asturias comenzó en esas épocas, 2009, 2010, 2011. Como una iniciativa de carácter institucional a través de la Consejería de Sanidad, Educación, Agricultura y el Consejo de Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias, el COPAE. Se dirigió a 172 centros escolares públicos de educación primaria con servicios de comedor escolar, 58 escuelas de educación infantil, 75 centros de enseñanza secundaria con cafetería, que tenían cafetería o máquinas expendedoras de vending, y así también como 61 centros concertados privados en el territorio asturiano. Los objetivos eran claramente mejorar el menú escolar, aumentando la oferta de fruta, verdura y hortalizas, reduciendo el exceso de carne y productos lácteos para conseguir un menú más adecuado y equilibrado. Desarrollar acciones educativas en el aula a los alumnos en relación con alimentación saludable y a los profesores, que son los que están constantemente con los alumnos, e incorporar progresivamente productos ecológicos asturianos en el comedor escolar. Las actuaciones fueron en esas 3 líneas: acción formativa, servicio de asesoramiento nutricional a los comedores escolares, elaboración de pliegos de prescripción técnicas comunes, educación para la salud en las áreas y elaboración y difusión de materiales propios. Yo creo que esta línea, estamos en una buena línea, independientemente del trabajo que estamos haciendo a través de los centros de salud mental en todos los temas que tiene que ver y de endocrinología de los hospitales, trabajando en la línea de la parte que no tiene que ver tanto con la alimentación, pero que tiene una gran parte en la forma de ingerir los alimentos, como son lo que hemos estado hablando, desde un extremo de la balanza hasta el otro: bruxismo, obesidad, bulimia, anorexia y un conjunto de problemas que tienen más que ver con la salud mental, pero que tienen una importancia extrema en la endocrinología y en la forma de alimentarse. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Sí. A ver, necesito hablar con Pepe Otero. Gracias, señor consejero. Me alegra que no nos considere inquisidores, sino que nuestra aportación sea positiva, es lo que nos anima. Mire, yo por centrar un poco el tiro, traigo un recorte aquí en periódico de ayer sobre una tenista y dice: el tenis está en la cabeza. Jugadores y entrenadores opinan sobre el factor psicológico en su deporte. Y luego dice: en el deporte actual tienes que tener un equipo multidisciplinar. Igual que tienes un fisioterapeuta, un nutricionista o un técnico, necesitas a alguien que te asesore mentalmente. Seguramente la medicina especializada de salud sería un paso demasiado elevado y, por supuesto, que hay todo lo que son campañas preventivas, hay que hacerlas. Pero yo quiero centrarme en lo siguiente. Mire, en nuestra atención primaria los aspectos bio están supercubiertos. De hecho, en todos los centros de salud tenemos fisios. Bien, necesitamos fisios para el alma.
Es decir, hay determinado tipo de problemáticas. Esto ya lo sabían los griegos. Somos una unidad psicosomática. Exactamente. Entonces, necesitamos fisios para el alma. ¿Por qué? Porque, mire, hay niños y adolescentes que tienen un problema con este tema familiar y necesitan, primero, un tipo de terapia cognitivo-conductual que les permita, primero, identificar el problema y, segundo, que se les den medios para salir de él. Esto, en estos momentos, es una oferta privada, pero esto no existe en la sanidad pública. Tenemos que cerrar protocolos de tal manera que los pediatras tengan a su disposición, sin salir de la atención primaria, porque aquí hay que extender el ámbito comunitario. Y, por cierto, no hay comunidad más importante que la familia. En algunas ocasiones, como usted bien sabe, este tipo de hábitos no se van a poder cambiar si no hay una intervención en la familia. Y además me alegro muchísimo porque está aquí el consejero de Educación. Y entonces la colaboración entre educación, especialmente en infantil y en secundaria, y sanidad, tiene que ser importantísima. Este tipo de personas necesita ayuda de tipo psicológico. Seguimiento, por supuesto, porque usted ya sabe que hay una minoría de personas que tendrán problemas de tipo endocrino, pero en otros casos es sencillamente un nudo mental que necesitamos deshacer, primero identificar y en segundo lugar deshacer. Y este tipo de familias no se lo pueden pagar ni lo van a identificar. Tiene que ser la alerta o escolar o sanitaria quien lo identifique. Y generalmente, además, este tipo de personas también, alumnos en otras ocasiones, este problema tiene manifestaciones conductuales. Tiene manifestaciones conductuales. Por tanto, yo lo que, ya centrando el tiro absolutamente, lo que le pediría es que contemple la posibilidad de introducir la fisioterapia del alma, es decir, la psicología en la atención primaria. Hay matronas, creo, hay fisioterapeutas, ¿no? Para en fin, cuando uno tiene una lesión y un trauma muscular, pues hay mucho trauma psíquico y necesitamos ese servicio, y especialmente lo necesitan las personas más necesitadas, porque hay alternativas privadas, pero son para los que se las puedan pagar. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Voy a ser muy corto porque la verdad es que estoy de acuerdo casi con el 89% de lo que usted ha dicho. Y el otro 11% le voy a decir en qué diferimos, porque no solo hay que oír lo que viene de frente, sino lo que rodea a la situación. La atención del alma también existe en el sistema sanitario, también existe. Quiere decir, y tenemos un plan de salud mental ahí en ciernes para discutir en esta Cámara, donde claramente hacemos una apuesta, no solo por la psiquiatría, sino también por la psicología. Una apuesta clara por lo que es el concepto psicológico y de trabajo en las esferas psicológicas. Evidentemente, el Principado de Asturias ha trabajado muy intensamente en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la Consejería de Educación, en todo lo que tiene que ver, vuelvo a decir, con los grupos de trabajo únicos en general, con respecto a varios aspectos. Primero, el pediatra, la salud mental en general, psicología y psiquiatría, por otro lado, la endocrinología y todo lo que tiene que ver con menús y con menús escolares, etcétera, etcétera, y, por supuestamente, con el lugar donde están la inmensa mayor parte de los niños muchas horas al día, que son la escuela, el colegio, el instituto. Quiere decir que lo que se pretende en esos cursos, en lo que estábamos hablando anteriormente, es en que la alimentación sea la más adecuada, la más ecológica, la de menor cantidad de grasa y de productos, pero además también el formar o informar a los profesores a captar, lo mismo que hacemos con nuestros médicos de atención primaria, cuando empiezan a surgir problemas que no tienen tanto que ver
con la figura externa, sino con el interior, que hace que la figura externa sea más gordita o menos gordita que otra. Y lo único que estamos, evidentemente, hasta ahí yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Lo único que no estamos absolutamente de acuerdo es dónde tienen que estar los psicólogos. Usted, yo creo que ya me lo ha comentado en otro momento, que habla de una unidad básica dentro del centro de salud, y nosotros entendemos que los psicólogos, por ser un conjunto de trabajo entre varios profesionales, enfermeras de salud mental, médicos psiquiatras, médicos psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, deben de estar también en la calle como están, también en la calle, también cerca del ciudadano, pero en otra cosa que se llama centros de salud mental. No están en los hospitales, están en lo que se llama centros de salud mental, donde se derivan los pacientes o los niños, en este caso. Muchos de ellos van a acabar siendo pacientes en estos casos específicos, donde se derivan aquellos niños que verdaderamente el médico de atención primaria, el profesor en el colegio, captan que puede llevar una conducta aditiva, porque no deja de ser una forma de adicción a la comida como cualquier otra, como el tabaco o como las grandes drogas, más es socializada, pero también es una conducta aditiva, y donde deben de trasladarse, porque aislar al psicólogo en el centro de salud nunca nos ha parecido lo más adecuado, sino que deben de estar en un entorno de trabajo conjunto con el resto de las personas que entienden de salud mental y de todo lo que es el entorno del tratamiento del paciente en esta esfera de la medicina. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos al tercer asunto del orden del día, pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Foro Asturias, doña Cristina Coto de la Mata, al Consejo de Gobierno. Señora Coto, tiene la palabra.